debajo del agua. Y era lo que es un acto simbólico en una manera externa, en cuanto públicamente se afirmaba que había perdón o arrepentimiento de pecados, como si fuera un lavar esa agua, como lavando las impurezas de nuestro cuerpo, pero Juan lo estaba haciendo en una manera simbólica. Fíjense en que Juan el Bautista había declarado de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando empezamos a mirar esto, Juan el Bautista está tratando de prevenir a Cristo Jesús cuando viene hacia Él para bautizarse. ¿Te acuerdas tú? Viene a Él, Juan trata de prevenir. ¿Cómo tú vienes a mí si soy yo el que necesito bautizarme? Soy yo el que necesito arrepentirme. Pero tú, si tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cómo vienes a mí? Y Juan estaba con un conflicto interior. Él le está diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y al hacer esto, Jesús se estaba identificando con cada uno de nosotros, por lo que venía en camino, de que Él iba a hacerse pecado, el que no conoció pecado, el que nunca hizo pecado, el Santo Hijo de Dios, dice que por nosotros se iba a hacer pecado. Y así, de esa manera, se estaba cumpliendo la justicia. Ahora, ¿a qué se refería? ¿A qué se refiere en cuanto a la justicia? Bueno, en Isaías 53, él menciona el por qué se está haciendo justicia. Y este maravilloso capítulo nos explica en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque hay algunos versículos, sobre todo el 5 y el 11, que nos habla de la justicia en la cual Juan está hablando. Capítulo 53, verso 5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y después en el versículo número 11, del cual Juan está haciendo mención aquí en esta epístola, nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo maravilloso del mensaje de Navidad. La justificación de Dios que dice que el alma que pecare esa morirá y que Cristo haya sido crucificado, mis hermanos, esto es algo increíble del mensaje glorioso que estamos celebrando en este mes, que tendría que ser una celebración de todos los meses. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que este Jesús vino al mundo ¿para qué? Vino para morir. ¿Vino para qué? Cuando estaba crucificado en la cruz. No solamente fue azotado, fue golpeado, fue molido nos dice en el aspecto espiritual, nos dice que fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Y que cuando el Padre dice allí que vio el fruto de la aflicción de su Hijo, cuando lo vio sufriendo, de la manera que estaba sufriendo, dice Él que quedó satisfecho en cuanto a que la justicia que se iba a aplicar fue, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el que no cometió nada. Incluso Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre es inocente. Sin embargo, a pedido de aquella multitud, crucifícale. Tenía que suceder, ¿sabes para qué? Para que entonces Él pudiera llevar el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso que es el mensaje de Navidad. Y dice que el Espíritu Santo, allí en Mateo 3, versículos 16 y 17, el testimonio de Dios se escucha de esta manera. El Espíritu Santo vino sobre él y se escuchó una voz del cielo que escucharon, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. Testimonio del Padre, testimonio del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Ahora vamos a ir a Juan en el capítulo 1 y versículos 32 y 33. Juan capítulo 1. Versículos 32 y 33. Habíamos visto allí en aquel versículo que Jesucristo vino mediante agua y sangre, que dice el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu de verdad, y vemos aquí en este versículo 32 que dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, esto es prácticamente lo que es el cumplimiento de lo que dice en Isaías 42:1. Así que vemos el agua, lo que representa. Segundo, vemos el segundo testimonio de lo que la sangre representa, que representa la muerte de Cristo, que el Padre acepta la muerte de Jesús como el único medio para llegar a Él. ¿Sabes? Allí en Mateo 27, verso 51 dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Cuando Cristo Jesús expiró y dijo, entrego, aquí terminó, está consumado todo, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Esto quiere decir, mis hermanos, el peso que tiene esta tela. No hay manera que el ser humano lo hizo, lo cual quiere decir que el mismo Padre llegó hasta ese templo, tomó aquel velo, hizo así, lo rasgó y eso quería dar entrada a través de Cristo Jesús por medio del sacrificio del Antiguo Testamento, que era un cordero, que tenían que regar esa sangre por todo ese templo, el lugar donde estaba cerca del lugar santísimo, y entonces podía uno tener entrada aquel sacerdote a ese lugar. Dios Padre abre, rasga ese velo para que tengamos entrada a ese lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, no hay ninguno en el cual pueda haber salvación sino en Cristo Jesús. Ahora, no solamente eso, el testimonio es que hubo un terremoto. Dice que el soldado romano, aquel centurión, declaró verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y dice que testifica por medio del Espíritu Santo. Tuvo que ver con el nacimiento. María estaba asustada. Estás embarazada, el ángel le dijo, estás embarazada. ¿Cómo puede ser si yo no conozco hombre? Yo no he tenido contacto físico con ningún hombre. Y le dijo el ángel, María, no tengas miedo porque lo que está engendrado en ti no es producto de lo que es contacto físico. No tengas miedo porque el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquel que levantó de los muertos a Jesús, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 11, que por medio del poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús sale a vida nuevamente de aquella tumba. Ahora, ¿cuál es el propósito del testimonio del Padre? Bueno, el versículo 11 y 12 de 1 Juan 5 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el propósito de aquel testimonio. El testimonio es que puedan recibir vida eterna. Y vida eterna es más que, de acuerdo a lo poquito que puedo entender, es más que cantidad de tiempo, un tiempo que no termina, porque de acuerdo a Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Es tener un conocimiento de Dios, tiene que ver con lo que respecta conocer a este Dios, tiene que ver con lo que respecta en el futuro, en el reino, en su presencia, de gozar nosotros en esa presencia como le fue dada a aquel ladrón, aquel criminal que estaba al lado del Señor Jesucristo, y aquel ladrón le clama y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, y las palabras de Jesús colgado en la cruz le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y Dios da testimonio de este Jesús. O se acepta este testimonio o se rechaza. No hay otra. El verso 10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ahora, ¿por qué es que Juan dice esto? Porque hablar de Jesús, de que no sea el Salvador del mundo, es hacer a Dios mentiroso en cuanto a las promesas que Él ha hecho desde el mismo inicio. Es como decir, tú no has hecho nada por nosotros, pero sin embargo Dios se mantuvo a la verdad de lo que había profetizado desde el mismo inicio de la creación. Dios declara, va a venir uno que va a aplastar a aquel enemigo de nuestras almas. Y es un pecado serio decir que este Dios es mentiroso cuando se habla de Jesús.
Porque Dios Padre es perfecta verdad. El Espíritu Santo es perfecta verdad. Y Jesús es la perfecta verdad. No puede mentir. Y algunos dirán, ¿cuál es el propósito y qué tenemos que hacer? Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibirle en qué manera? Mira, en estos días quizás vas a recibir un regalo. ¿Ok? Te quiero hacer una pregunta. Fíjate, es un regalo. Es un regalo de Dios. Porque algunos han dicho, oh, qué barato que es lo que ustedes ofrecen. Porque piensan que hay que agregar algún costo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando reciben un regalo le dicen a la persona, oye, dime cuánto te salió porque te quiero dar de nuevo lo que pagaste por el regalo? ¿Tú haces eso? Tú tomas el regalo y dices, muchas gracias. Aquella persona pensó en ti. Y lo empaqueta, le pone un moñito, te dan una tarjetita, qué sé yo, y te ponen allí, le doy gracias a Dios por conocerte, y feliz cumpleaños, o feliz Navidad, y entrega ese regalo. Mis hermanos, ninguno de nosotros vamos a decir, oye, ¿cuánto pagaste? Porque te lo quiero regresar de nuevo. Lo aceptas como un regalo, y Dios, el regalo eterno, mis hermanos, todo don perfecto, todo regalo perfecto, ha descendido del cielo para todos nosotros los seres humanos. María estaba fascinada con gozo cuando escucha de que el Salvador del mundo estaba en el vientre suyo. Estaba fascinada y exclama en una canción, esa oración parece una adoración increíble. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. A los pastores les fue dicho un gran mensaje, les ha nacido hoy el Salvador, que es Cristo el Señor. Y se lo cuentan a José y María. Simeón en el templo declara esto, han visto mis ojos tu salvación. Cuando le traen al bebito Jesús al templo, Simeón está exclamando con alegría antes de partir, mis ojos han visto tu salvación. No solamente eso, había una ancianita allí llamada Ana, y en la misma hora nos dice, mientras que Simeón hablaba del niño, que estaba esperando, dice, Ana declara, esta es la redención que se esperaba en Jerusalén. Estaba hablando de la liberación del pecado. Y Juan Bautista predicando de Jesús, los discípulos predicando de Jesús, los apóstoles predicando a Cristo a pesar de una persecución severa. La iglesia crecía y predicaba a pesar de las amenazas que tenía, crecía en una manera increíble. Dice que los perseguían y más se divulgaba y predicaban con denuedo la palabra de Dios. En estos días necesitamos tomar cuenta de lo que pasó allí en el libro de los Hechos. ¿Sabes por qué? Porque mientras predicaban dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante. El libro de los Hechos nos dice que crecía el número de los discípulos, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice en Hechos 19 que la gente venía confesando sus pecados y daban cuenta de sus hechos. Los que practicaban magia, dice que estaban quemando los libros porque encontraron en Jesús lo que más necesitaba. Los endemoniados eran sanados. El nombre de Jesús era magnificado en Éfeso, en Grecia, en Tesalónica, Berea, Chipre. Era predicado el Evangelio por todas partes donde iban. Oh, ¿sabes qué? Dios nos está dando oportunidades. Yo quiero volver a repetir. Dios nos está dando oportunidades increíbles de aprender de su palabra. Mi hermano, mi hermana, por favor, no te vayas de aquí sin que le puedas decir a los hermanos, ¿sabe qué, hermanito? Yo quiero estar en esa clase, yo quiero crecer en el discipulado, yo quiero crecer para aprender cómo evangelizar a otra persona, me quiero capacitar. Yo quiero saber lo que es, qué hicieron los hombres y las mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento para poder ser el hombre y la mujer que tú deseas que yo sea, creciendo, madurando en la palabra de Dios, mis hermanos. Dios nos está proveyendo un lugar donde nosotros podemos servir. La iglesia del Señor es un lugar increíble para poder servir. Hay necesidad, les quiero extender una invitación, hay necesidad de maestros para los días viernes, hay una necesidad de maestros maestras para la escuela dominical en cuanto a los niños se refiere, mis hermanos, hay lo que es en la música, en la cabina de audio, en lo que es en video.
hay distintas áreas que Dios nos está dando la oportunidad de poder decir, Señor, aquí estoy.